Buenas noches, Alexandra. Mil gracias. De verdad, desde la Corporación Universitaria de Asturias agradecemos estos espacios. Buenas noches a cada uno de nuestros estudiantes. Esta es nuestra segunda sesión. Recuerden, vamos a trabajar en la noche de hoy la descripción de una variable cuantitativa continua. Entonces, tenemos la siguiente agenda. Vamos a hacer una revisión de la variable cualitativa teníamos como ejercicio. Entonces, si alguien, por favor, cuando apenas deje de compartir, 3 minutos, comparte el ejercicio. Habían una serie de variables que ya vamos a mostrar. Me imagino que revisaron la base de datos en Excel. Allí pueden hacer el ejercicio. Hay un archivo de Excel donde encuentran todo el esquema, cómo se va a trabajar. Al final hacemos unas preguntas y unas conclusiones. Por lo tanto, vamos a hacer este taller práctico, es decir, haciendo en Excel para que la herramienta se nos vuelva mucho más familiar. ¿Listo? Entonces les voy a pedir un permiso, voy a dejar de compartir. Entonces, cualquier estudiante puede compartir su pantalla con el ejercicio de la variable cualitativa. 2 minutos para compartir el trabajo que desarrolló durante la semana. Bueno, acá en este caso, la personita que quiera participar, por favor, rápidamente levante la mano para darle los permisos y que pueda compartir pantalla. ¿Listo? Entonces, por favor, ¿quién nos quiere mostrar? Estos espacios son para que ustedes aprovechen y vayan corrigiendo sus ejercicios. Y de verdad que pues ahí es donde uno va aprendiendo. Entonces, ¿quién? ¿Quién sería el voluntario que nos quiera contar cómo le fue con el ejercicio? Ay, no. Profe, todos con cero, entonces porque ninguno hizo el ejercicio. Bueno, no se preocupen, vamos a dejarla pena, no se afanen si alguien no lo quiere compartir. Entonces vamos a compartir el trabajo que estamos haciendo. Entonces yo los voy a invitar a que se vayan a la base de datos que se les envió en el Excel. Esta base de datos nos va a ayudar, eh, esta base de datos nos va a ayudar a analizar el trabajo. Entonces, en primero, en el taller 1, habían 4 variables, había un conteo. Número de hermanos era una variable cuantitativa discreta. Color favorito era la única cualitativa donde podían trabajar. O si ustedes miraban la hoja 5, habían 3 variables. Una cualitativa, que era el estado de la materia de la forma farmacéutica. Tenemos una muestra para una industria farmacéutica. Tenemos las capacidades de las unidades de contenido y el precio por unidad de regulación. La segunda variable con la que pueden practicar, es una variable cuantitativa discreta, que es muy parecida a la cualitativa, y la que vamos a trabajar hoy es la de una variable cuantitativa continua. Para ello nos ubicamos en el taller 1, entonces lo pueden hacer con conteo, ya saben, contar sí, eh, ubican el rango y el criterio. Entonces el rango es que vaya desde B2 a B53 y el criterio es que me cuente cuántos ceros hay. Esa es la frecuencia absoluta. Si tengo estos dos datos, que son el criterio, es decir, la categoría, y tengo la frecuencia absoluta, automáticamente me voy a mi base de datos y tengo 52. Entonces, incluso como no hay ningún estudiante que tenga 0 hermanos, podemos quitar este 6 y simplemente seguir al 7, ¿cierto? Copiar la fórmula. ¿Y qué le arreglo a la fórmula? Mire, lo único que hay que arreglar a la fórmula es arreglarle el rango que vaya desde B2 hasta B53 y que me cuente no el 5, sino el 7. Entonces, esta ya la puedo borrar, esta ya la puedo borrar, que es el 1, y automáticamente le digo autosuma o hago la suma, me da 52, verifico que sean 52 datos. Miren, si dan 52 datos. Entonces no tengo para la variable 6 porque no apareció. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la llamamos F sub i. Este proceso ya lo hemos hecho
simplemente los estamos recordando. Entonces, SF sub I es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, igual 6, igual la celda I3 más la celda H4, y entonces eso nos da 23, y entonces arrastro, y si me da 52, estoy en sintonía. Primeras dos cifras que me dan la sintonía. Luego hago la frecuencia relativa, H sub I, que la habíamos nomenclado de esa manera, H sub I. Tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es H mayúscula sub. Entonces, ¿quién era la diferencia? Entonces yo decía que esto es igual ¿a quién? A 6 dividido la cantidad de datos, que era 52, y entonces el 52 lo fijábamos. Esto ya lo habíamos hecho en el primer taller, simplemente es un recorderis. Si quiero, entonces acá le pongo cuántos decimales quiere en número. Entonces yo quiero que se vean 2 decimales, o quiero simplemente que se vea el porcentaje, pero quiero que el porcentaje se vea con 2 decimales. Lo arrastro, hago la respectiva suma, y eso me suma el 100%, le quito los decimales para que se vea el 100%. Luego hago la frecuencia relativa acumulada, que es igual a dividir la frecuencia absoluta acumulada dividido entre la cantidad de datos, que es 52, pues esa celda va fijada. Este es el resumen rápido de lo que hicimos la sesión anterior. Voy a la ventana de porcentaje y le digo que me muestre 2 decimales para ser preciso. Sumo y recuerdo que en el campo, en la categoría del 7, me debe aparecer el 100%. Segundo resultado, muy objetivo, entonces yo tengo un segundo resultado, pongo el color y ya tengo mi primera tabla de distribución de frecuencias. Le puedo colocar los bordes y le puedo colocar el borde externo como para que se vea. Luego hago la gráfica, que eso ya lo habíamos hecho de una manera muy sencilla, insertar gráfico recomendado. Entonces, yo quiero hacer un diagrama de barras, entonces este me parece que es perfecto, o si no, este que tiene colores, y entonces yo le digo, eso ustedes ya lo habían hecho, entonces le coloco un título, porque este es el número de hermanos. Entonces, si quiero colocarle el título, le pongo número de hermanos, le pongo la letra que yo quiera, porque eso ya es estilo, hermanos, y en la serie seleccionar datos, y entonces le digo modificar, y entonces quiero que sean los números de hermanos que aparezcan en el eje, entonces le digo aceptar, y entonces en el eje Y aparecen el número de hermanos, perdón, y acá ahora seleccionar datos, entonces tengo que cambiar a cada uno. Ok, parece que se está fallando, pero no funciona. Listo. Entonces tengo los datos, señalo los datos, y entonces ahí le puedo decir que se agregue la etiqueta de datos. Eso ya es, ay, aquí dice, perdón, que agregue la etiqueta, y entonces quedan los datos de cada color. Listo. Ese era el primero, ¿cierto? Listo. Vamos al taller de hoy porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces tenemos esta base de taller. Vamos a hacerla desde cero. Entonces no hay problema. ¿Cuál es el primer ejercicio? Vamos a copiar el precio de regulación. Vamos a seleccionar la columna B hasta B101. La vamos a copiar. Esta ya está ordenada. Abrimos una hoja nueva y la ponemos. ¿Listo? Este ya lo habíamos hecho. Entonces vamos a enumerar nuestros datos. Vamos a saber cuántos datos. Pero antes de enumerarlos, me voy a cerciorar que estén ordenados del menor al mayor, ordenar de menor a mayor, y entonces me aparece una ventana de conversación. Si están desordenados, si no, ya están perfectos. Y entonces los voy a bautizar. Este es el dato X sub 1. X sub 1. Entonces, le ponen la letra que ustedes prefieran. Yo prefiero la Times Roman, me parece elegante
me parece que es académica y me parece que corresponde a las normas APA 7 de última edición. Entonces, en esa, en ese horizonte nos movemos. Subíndice, entonces le digo aceptar y entonces este es mi dato 1. Si yo quiero señalar la columna, la centro, que me quede organizada. Eso ya es belleza, ¿no? Si le gusta trabajar a la derecha, trabaja a la derecha. Si le gusta trabajar en el centro, eso ya es particularidad. Doble clic, como ya lo habíamos hecho, verifico y si hay 100 datos. Control, flecha hacia abajo, control, flecha hacia arriba, me posiciono en el dato. Efectivamente tengo, ¿cuántos datos? 100 datos. Este es el precio por unidad de regulación. Aquí no hay 100 datos. Aquí hay más de 100 datos, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar un ejemplo muy parecido con la realidad que tienen en su base de datos. ¿Claro? Entonces regáleme un OK en el chat al que vaya en la hoja 2, que haya pegado los datos y que los haya enumerado. Entonces, un OK en el chat, el que vaya ahí en su base de datos. Simplemente abrimos una hoja nueva y pegamos los datos y los contamos, los pusimos de menor a mayor. Dar un OK en el chat, por favor. Todos los que vayan ahí, un OK en el chat. Si hay algún error, tranquilos. Aquí está en la hoja del taller 2, está todo el procedimiento. Entonces, se puede volver a revisarlo y lo único que estamos haciendo es hacerlo de una manera práctica. Todos. Tengo 27, tengo un OK. Gracias, Jessica. Faltan los otros 26. César, Daisy, Diana, Diana Gómez, Diana González, Diana Valderrama, Edwin, Janines, Jessica, gracias. Gracias, Wendy, gracias. Muy amables. Muy bien, así nos va a quedar nuestra hoja. Ya la vamos a organizar. Entonces, miren, van a pegar estos datos, solo esos datos, los nombres, y los van a poner en una celda donde quieran. Yo quiero en la celda C2. ¿Quién es N? Entonces, usted lo etiqueta, usted lo etiqueta. Va a copiar los 3, 6, 7 nombres del archivo que les envié que están en la celda, desde la celda C2 hasta la celda C8. Son los nombres y vamos a mirar cómo sacamos esos datos. No me preocupe. Si hay algún error, usted puede volverse al taller 2 y mirar cuál fue su error. Entonces, no. Listo. Ok. Entonces, ¿quién es N? En este caso, ¿quién es N? En mi caso, 100, porque cuando yo cuento los datos, control, flecha hacia abajo, hay 100. Control, flecha hacia arriba, entonces N, 100. Entonces escribo el 100. A mí, personalmente, Alirio Sanabria trabaja con su celda centrada. No sé, es una costumbre. Cuando las necesito alineadas a la izquierda, las alineo a la izquierda o a la derecha. Listo. Ya tengo la cantidad de datos. ¿Me dio 100? Sí, mire, no había, solo había que escribirlo, que son los datos que tengo. Listo. Voy a calcular el mínimo. Digo, igual min y aparece la función mínima. Digo, función min y señalo la columna desde B2 hasta B101. Cierro el paréntesis. ¿Qué le dije a Excel? A Excel le dije, cuente cuál es el valor más pequeño entre los 100 datos que tengo desde la celda B2 hasta la celda B101. Pero yo ya lo sabía desde el comienzo. Es el 543 porque lo ordené. Pero es que yo tengo que cerciorar. Entonces, al ser efectivamente, si hago clic, aparece la fórmula. Desde B2, 2.100, B101. O simplemente lo arrastra o le hace doble clic en la esquina inferior derecha. ¿Listo? Ya calculé el mínimo. Segunda parte. Entonces, segunda no. Coloqué los nombres, verifiqué los 100, primera parte. Los ordené de menor a mayor, esa era la parte 0, digamos. La parte 1 era contar los 100 datos. La parte 2 es escribir cuántos datos tengo, para ello los conté. Y la parte 3 es el mínimo. Ahora dije Xmax. ¿Qué significa Xmax? El valor máximo de mi conjunto de datos. Entonces yo llego y le digo, y me
me paro en la celda D4, hago doble clic y digo igual, coloco max. Y la función max me determina cuál es el valor máximo en un conjunto de datos. 543, señalo la celda, dos puntos, B101, ¿cierto? Enter. Cierro, enter. Otra manera de hacerlo. ¿Listo? Y efectivamente, si me paro en la flecha y voy hasta el final, 9.997 es el dato 100. Control, flecha hacia arriba, voy a la primera columna. Si hago doble clic en la pantalla, miren lo que me va a aparecer. La función max B2 hasta 2 puntos B101. Listo. Esa es la cuarta parte. Cuarta parte. Enter. ¿Listo? O uno que hay en el chat, los que vamos ahí. Uno que hay en el chat. Gracias, Melissa, César. Gracias, Diana González, Sara, muchas gracias, Manuel. Listo. Perfecto, muchas gracias, Lady. Judith, muchas gracias. Veo estudiantes de mis cursos, eso me alegra. Muy bien. Rango. ¿Quién es el rango? El rango es la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces yo le voy a hacer doble clic en la celda E5 y le digo igual, tome el máximo, que es 9.997, réstele el mínimo que está ubicado en la celda E3. O sea, simplemente haciendo clic, repito, estoy en otra celda, me paro en la celda con doble clic, le digo igual, luego con el mouse señalo la celda D4 que contiene el máximo, le resto a la celda D3 que contiene el mínimo y le doy Enter. 9.454. ¿Listo? ¿Todos ok? Listo, muy bien. Luego voy a través de Sturges. Les recuerdo que la vez pasada, si no se los he dicho, no se preocupen, busquen quién era Sturges y leen un poco. Ahorita no nos podemos sentar a discutir sobre la biografía de Sturges porque no nos da el tiempo. ¿Listo? Pero ustedes pueden ir a buscar Sturges, encuentran toda la biografía. ¿Cuál es la regla de Sturges propuesta por Herbert Sturges en 1926? Entonces es una práctica de estadística. Eso lo hacemos. Ahí les dejo esa tarea. Entonces voy a calcularla. Entonces esto es igual. Coloco, me paro en la celda, repito, paro en la celda. Voy a ampliar un poquito. Muy bien, gracias. Me paro en la celda. Le digo igual. 1 más 3,33 por el logaritmo, y aparece la función logaritmo, ¿de quién? De la cantidad de datos. Entonces, hay dos formas. O escribo 100, pero esa forma no me gusta, o señalo la celda donde tengo el conteo de los datos, que es la celda D2. Entonces, es como si estuviera construyendo una plantilla. Eso me da 766 a dos cifras decimales. ¿Sí? 766. Lo hacemos en la calculadora. Calculadora. Nos da lo mismo. 1 más 3,33 por el logaritmo, la tecla log de 100. Y entonces me aparece que me da 7,66. ¿De acuerdo? Entonces, Sturges me dice cuántos intervalos debo hacer. Entonces, el aproximado, el entero más cercano a 766, es 8. Entonces, los intervalos son 8. Y escribo el 8. ¿Por qué no puedo dejarlo formulado?
No lo puedo dejar formulado porque yo no puedo tener 7,66 intervalos. Yo tengo intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Yo no puedo decir el intervalo 7,66. Mario, con muchísimo gusto. Rango, ¿qué tengo que hacer? Igual al máximo, que es el que está en la celda D4, le resto el mínimo, que es el 543, que está en la celda D3. Le doy Enter y me aparece 9,450. O sea que esto es en pesos la diferencia entre el medicamento más costoso con el medicamento más económico. ¿Listo, Mario? Gracias. Ya sé que son 8 intervalos. Entonces, con muchísimo gusto. Entonces, yo voy a anotar en mis intervalos 8. 1, 2, 3, 4 y si quiero arrastro hasta 8. Y yo ya estos 8 intervalos que me dio Sturges son los 8 intervalos que van a aparecer en mi tabla de distribución de frecuencias. Si yo me vuelvo al taller 2, mira, acá tienen 8 intervalos. Y ya tenemos el 100, 543, 1997, 9454, 766 y el 8. Y miren que el 8 no está formulado y miren que el 100 está formulado. Formulado está el mínimo, el máximo, el rango, Sturges y la longitud, que es a donde vamos. ¿Cuánto vale cada intervalo? La longitud de cada intervalo es el rango dividido en 8. Entonces, hago doble clic en longitud y le digo igual rango dividido en 8. Pero no lo voy a dejar así porque me pueden dar menos. Entonces yo lo dejo formulado. D5 dividido D7. 1181. Entonces, en los intervalos, como ya tengo 8, entonces, para no demorarnos, vamos a copiar simplemente lo que está en la parte superior, los nombres de cada celda. Vamos a copiarla. ¿En dónde? A partir de la celda E1. Listo, los copiamos. Ahí vamos a iniciar. Está en blanco. Todos vamos a hacer el ejercicio. Así nos rinde más por el tiempo. ¿Listo? Ok, al que va en la tabla tiene sus 8 intervalos. Ya pegó los nombres de cada celda. Un ok, gracias. Un ok, el que ya está conmigo. Gracias, César, Sara, Wendy, Jessica, gracias. ¿Y el resto? Tenemos 27. Mario, gracias. Listo. Ok. Mario, Diana, muchas gracias. Ok. Luego, ya lo tenemos. Vamos a construir límite por límite. Los primeros que vamos a construir son los que acabé de señalar. El límite inferior, el límite superior. El primer intervalo, el límite inferior. ¿Quién es? Debe ser, por supuesto, el mínimo, porque ahí arranca. Igual a la celda que contiene el mínimo de 3. Y el valor del límite superior debe ser igual al máximo. Ahorita lo vamos a comprobar. ¿Cómo construyo el límite superior de del primer intervalo? ¿Cómo lo construyo? Ok. ¿Cómo lo construyo? Le digo, igual, ¿a quién? A 543 más lo que debe medir, es decir, la longitud. Pero lo voy a fijar. 543 G2 más la celda D8, que es donde está la longitud. Voy a fijar los datos y le voy a dar en 1724,75. ¿Listo? Para el límite inferior de la segunda,
categoría, en el segundo intervalo, voy a escribir igual la celda G2 más la celda D8 que contiene la longitud del intervalo. Y esa la voy a fijar. ¿Por qué la voy a fijar? Porque siempre voy a sumar el mismo valor. Si yo arrastro, me da 8.815. ¿Cierto? Para que todos queden con las mismas cifras decimales, señalo la columna y le pongo a todos dos decimales. Se ve uniforme. ¿Sí? Uniformidad. ¿Cierto? Si no, lo dejo como al inicio. Unos tienen decimales, otros nos dieron números enteros. Entonces, 8.815, calculadora. Vamos a probar que funcione en Excel. 8.815.25 más, miren, 1.181.75. 9.997. ¿Lo estamos viendo? Miren, ¿lo estamos viendo? Muy bien. Muy bien. Listo. Lo mismo vamos a hacer en la columna del límite superior. Miren, si usted tiene algún error, usted dice, me devuelvo donde dice taller 2, hago clic y allí me lo formula. Y miro el error que cometí. Entonces, aquí, ¿qué le digo? Tome la celda de arriba, que es la celda H2, y súmele la celda de la longitud, que es 1.181.75, pero fíjela, porque siempre hay que sumarle 1.181.70. Entonces, arrastro y efectivamente me da 9.997. ¿Claro? Un ok, por favor, gracias. En el chat, gracias. Ok. Muy bien, gracias. Diana, Luis, Janines, Mario, muchas gracias. Wendy, muy bien. Listo. Vamos bien de tiempo. Estamos sobre el tiempo que necesitamos para hacer el análisis de lo que acabé de hacer. Entonces, acabé de construir mis 8 intervalos con mi límite inferior y mi límite superior. Esta XY lo que traduce es la marca de clase. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la marca de clase? Fíjense que si estos datos nos coinciden, el resto del trabajo va a ser muy sencillo. ¿Por qué? La organización inicial es la que nos toma un poco de tiempo, pero después los datos se dejan organizar de una manera muy práctica. Entonces vamos a tomar la marca de clase. Igual, abro paréntesis, señalo la celda del límite inferior, que es la celda G2, y le sumo la celda H2, cierro paréntesis, y divido entre 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Calculando ¿qué? Punto medio. ¿Sí? ¿Claro? ¿O repetimos? ¿Claro? Listo. Muy bien. Enter. Y me aparece la cifra 1.133.870. ¿Qué pasa si no coloco los paréntesis? Excel toma otra forma de sumar. Entonces, mire, si yo le quito los paréntesis, Excel me da 1.405 y eso no está en el intervalo. ¿Qué hizo Excel? Hizo la división de 1.724.75. Lo dividió entre 2 y le sumó 543. Pero eso no era lo que yo quería. Por eso el uso del paréntesis acá es clave. Primero sumo y luego divido entre 2 y eso me da el punto medio. Arrastro
y automáticamente me vuelvo a la página anterior, 9406.13, 9406.125. Profe, no están iguales. ¿Quién me indica por qué no están iguales? Hay que quitarle un decimal para que los aproxime. Muchísimas gracias. Los decimales. Excelente. ¿Qué otra diferencia tienen con los que están ahí en el taller 2? El signo pesos. El signo peso. Depende del contexto. Como estoy hablando de precio, están en el formato moneda. Sí, señora. Gracias, Estefan. Claro. Entonces, dependiendo del contexto, usted puede hacer la presentación. ¿Por qué? Porque todos trabajamos en industrias distintas. Entonces, dependiendo de la industria donde yo esté, pues allí puedo ubicarla. ¿Sí ven? En el taller 2 está toda la información. Bueno, viene una parte que es muy importante. Es, miren el conteo. Fíjense la fórmula. Usted se la lleva. Es contar si conjunto y aparecen las condiciones. Porque yo se las escribí ahí. Porque a veces un punto, una coma, un paréntesis, cuando estoy formulando, como estoy iniciando al formular, se me van algunas cifras. Entonces, o se me va una coma de más o un punto y coma. Entonces, algo que usted tiene que tener en cuenta cuando vaya a formular es tener el límite inferior y el límite superior claro. ¿Listo? Entonces voy a mi hoja 2 y le digo que la frecuencia absoluta es una función de conteo. ¿Claro? Entonces le digo, la pego la fórmula y fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense lo que vamos a hacer. Tengo pegada la fórmula, ¿cierto? Vamos a entender qué dice ahí. Contar si conjunto es una función en Excel que a usted le cuenta los datos que se encuentren en un intervalo de los números reales. Entonces fíjense que aquí hay una diferencia. En el primero dice contar si conjunto, condición. ¿En dónde los voy a contar? Pues en la columna donde tengo la base de datos que ya está ordenada. Punto y coma, comillas, mayor o igual. Es decir, que tiene que ser mayor o igual que 543 y menor que 1724.75. O sea que cuando usted tenga su análisis, ¿usted qué debe cambiar? Pues solo debe cambiar las columnas, o sea, de dónde van a contar, ¿cierto? Y los límites, ¿sí ven? Porque tenemos los datos completos. Le damos Enter y me aparece 11. Si no me aparece 11, quiere decir que hay algo que está fallando. Profe, tengo una pregunta. Señor, Si yo puedo colocar ahí el límite superior y el límite inferior, yo en la fórmula los puedo colocar directamente eh, como variables. no, porque aquí lo que le estoy diciendo a Excel es que cuente cuántos números hay mayores o iguales que 543 y menores que 1724.75. Entonces, donde estoy formulando es la columna y la condición. Porque si ustedes se dan cuenta ahí debajo dice, vean, contar si conjunto, el rango criterio 1, criterio 2, rango criterio 2 y el criterio 2. Puede ser dos criterios que estén manejando en este caso. ¿Sí lo ves? Entonces no puedo poner ahí la fórmula porque él va a ir a una fórmula y lo que yo necesito es que se vaya a la base de datos, lea la columna y dentro de la columna identifique cuáles números son mayores o iguales que 543 y menores que 1724.75 al tiempo. Si yo lo formulo es como si buscara celdas, no números. Aquí ya tengo unos datos. ¿Claro?
Sí, profe, gracias. Vale, papá. Ponle cuidado. Luego seguimos. Y entonces es muy sencillo. Entonces, miren, ¿cuál es el truco? El truco es el siguiente. Entonces, usted tiene los datos, ya tiene los datos del límite inferior y el límite superior, ¿cierto? Téngalos por favor a la mano. Quiero que tenga esos datos a la mano. Entonces, usted puede tenerlos ahí a la mano en un archivito o los puede tener como un pantallazo o los puede tener como una imagen o los puede tener simplemente como un pantallazo en otra pantalla, pero se va a demorar más tiempo. ¿Claro? Entonces, listo. Vamos a editar. Pónganle cuidado. Voy a arrastrar hasta el 8, pero todos aparecen error, ¿cierto? Yo miro la fórmula inicial. B2 hasta B101. ¿Qué corrijo? B2 a B101 en el segundo. Corrijo desde B2 hasta B101. ¿Qué más corrijo? Corrijo el límite inferior, porque el del segundo intervalo cambia. Es desde 1700 mayor o igual que 1724,75 y el límite superior de ese intervalo es 2906,05. 2906,05. ¿Claro? Perdón, coma 5. Claro, enter. Y entonces le digo, omitir error, porque ya está el error arreglado. Yo voy analizando autosuma en la final y me dan 65. Ahí tengo errores, ¿cierto? Corrijo el tercero. ¿Sí ven? Se corrió la columna. Entonces la columna va desde ¿dónde? Desde B2 hasta B101. Desde B2 hasta B101. ¿De acuerdo? Entonces, desde B2 hasta B101 porque es donde tengo los datos. Desde B2 hasta B101 porque es donde tengo los datos. Y el límite inferior del tercer intervalo, ¿cuál es? Es 2906,5. Pues cambio ese 543 por 2906,5 y cambio ese 1724,75, ¿cierto? Lo cambio por 4088,25. Ahí hay 14. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Esa es una forma de trabajar cuando ya tengo la fórmula y me puedo ayudar, ¿cierto? Pero lo que tengo que corregir son los errores que tengo de fondo. Claro, por eso tengo que revisar que la fórmula esté bien redactada, que cada celda tenga su configuración, porque así es que se revisa. Claro, entonces yo ya sé que, mire, ninguno tiene error, ¿cierto? Entonces vamos a corregir uno a uno de una manera rápida. Entonces, el tercero, el cuarto es desde ¿qué columna? ¿Qué columna? B2 hasta la B101. Listo. B2, B101, el intervalo 4 arranca en 4088,25 porque aquí sí valen las comas. Del B2 al B101. Y el límite superior del cuarto intervalo es 5270. 5270. Si no, usted se devuelve y lo mira, enter. Y ahí van 3.
Corrijo el siguiente. El intervalo número 5 va desde B2 hasta B101. El límite inferior del quinto intervalo es 5270. 5270. Desde B2 hasta B101. Perfecto. Y el límite superior de ese intervalo, que ya lo calculé, me da el del quinto es 6451. Estoy viendo acá 6451. 6451,75. Listo, arreglado. Entonces, faltan tres, B2 a B101, que es lo que estoy arreglando, que se cuente en la columna donde debo contar. El límite inferior del sexto intervalo es 6451,75. Desde B2 hasta B101, 101, porque es la misma columna. Y el límite superior del sexto intervalo es 7633,5. Enter. 12. Intervalo 7. Desde B2, porque debe contarlo desde la celda B2 en la columna, hasta la celda B101. Y el límite inferior es del 7, ¿quién es? 7633. Mayor o igual que 7633,5 hasta 8000, desde la B2 hasta B101, desde el 7, 8815, 8815,25. Enter. O sea que en el último intervalo nos debe dar 9. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Desde el B2 hasta el B101, mayor o igual, y aquí cambia. Ojo, en el octavo, ¿qué cambia? El límite inferior sigue igual, mayor o igual que 8815,25, desde B2 a B101, pero el límite inferior es menor que 9997. Y nos vamos a dar cuenta acá de un error. 9997. ¿Cierto? Enter. ¿Bien? ¿Qué diferencia tiene la fórmula anterior? ¿Qué diferencia tiene la fórmula anterior? Menor, comillas, enter. 99. No me dieron los 100. Algo está pasando. Algo está pasando. Sí, Deiner, también se puede hacer. Claro. Los valores que debo cambiar son los intervalos. O si quiero cambiarlos ambos, eso es al gusto del consumidor. ¿Por qué me da 99? Me falta un dato. ¿Cómo capturo el error? Acá en la última tengo que tener cuidado porque debe ser menor o igual. Y ahí ya cuenta el 9997, va a contar uno más y nos va a dar 100. ¿Claro? ¿Claro? ¿Sí ven? Esto les va a ayudar. Esta tabla usted ya la puede usar en su empresa, en su negocio, en su emprendimiento, en su puesto de trabajo, para organizar datos porque se le convirtió en una plantilla. Y entonces, si la variable es cuantitativa continua, pues usted cambia la base de datos, es decir, cambia los valores y automáticamente la base le... Vamos a hacer una prueba, solo para... Tomemos la hoja 5 y copiemos los últimos 100 datos.
desde la celda 163 hasta la celda 62. Desde la celda 62 hasta la celda 163. Listo. Desde la celda 63 hasta la celda 163, ¿cierto? 62, ahí hay varios datos. Y nos vamos a la hoja 2. Los copiamos a partir de la celda E2, control B. Automáticamente aparecieron todos los datos. Y aquí me apareció un error. Entonces yo miro desde B2 a B101. Entonces vamos a mirar qué pasa. Revisamos. Ay, no, es que tengo un dato de más. ¿Cierto? Entonces, se borró el error. ¿Sí? Control Z, donde íbamos. Control Z. Listo. En la que estábamos trabajando. ¿Sí ven? Es una plantilla que a ustedes les ayuda para trabajar. Claro, si usted dice que son 100, 101, 102, solo cambia la N, cambia el rango del mínimo, o sea, el valor de las columnas, es cambiar dependiendo su necesidad. ¿Claro? Muy bien. Un ok, por favor, acá en el chat. Gracias, Diana, Stephanie, Diana López, Diana Gómez, gracias. Manuel López, muchas gracias. Lady Julie Gómez, muchas gracias. Daisy, muchas gracias. Ok, listo. María Gómez, muchas gracias. Mario David, Sara, listo. Judy, muchas gracias. César y Melissa, muchas gracias. Bien, ya tengo una herramienta para elaborar mis informes estadísticos. ¿Quién es la frecuencia absoluta? Esto ya lo habíamos visto, la acumulada. Igual, yo sé que esa es la celda J2 y entonces la siguiente es esta ya la habíamos hecho, la celda K2, sumándole la celda que J3, que es la frecuencia absoluta número 2, porque es el acumulado, arrastro. Si me da 100, estoy perfecto. Entonces señalo. Muy bien. Pues ya tengo la frecuencia absoluta. Perfecto. Listo. Ven que aquí ya no la tengo. Ustedes hacen esta parte. Frecuencia relativa igual. Entonces tengo la división entre la frecuencia absoluta dividido la cantidad de datos fija, porque siempre vamos a fijar y le vamos a dar enter. Entonces yo quiero que aparezca en porcentaje, señalo el porcentaje, quiero que me aparezca con 2 decimales, mucho más preciso, pero en este caso como son 100 datos, a propósito, no van a tener 2 decimales, ninguno va a tener 2 decimales, todos van a ser enteros. Entonces ahí están, por más de que crezca. ¿Por qué? Porque son 100 datos. Al tomar el porcentaje de 100 datos, pues, la frecuencia absoluta corresponde a la misma relativa, pero eso no pasa siempre, que tengan cuidado. Frecuencia relativa acumulada, igual, este ya lo hemos hecho, la frecuencia absoluta acumulada dividido entre la cantidad de datos. Siempre diferenciando las Fs mayúsculas de las Fs minúsculas, porque las Fs mayúsculas representan la acumulada y la F minúscula representa la relativa, la absoluta. Verificamos, quiero que esto aparezca en porcentaje. Y automáticamente si yo sumo la columna de la frecuencia relativa, la sumo, me tiene que dar el 100%, sin temor a equivocarme. Entonces, ya voy con 2 datos. Mire, el número de datos me tiene que dar el mismo en la sumatoria de la frecuencia absoluta y en la frecuencia absoluta acumulada 8, es decir, de la categoría 8. La frecuencia relativa sumada me da el 100% en términos de porcentaje y la frecuencia, la sumatoria de la frecuencia, perdón, la sumatoria de la frecuencia relativa es el 100%.
y la frecuencia acumulada, relativa acumulada número 8, también es del 100%. En este caso coinciden porque son 100 datos. Si tuviéramos 2.000, 5.000, 7.000, 8.700 datos, 123.418, este porcentaje sigue siendo 100, lo único que cambia es el número de datos. Aquí, ¿qué dice? Marca de clase por frecuencia absoluta. Esto es igual a tomar la marca de clase, que es la columna, la celda I2, y multiplicarla, perdón, por la celda J2. Enter. Yo quiero que me muestre cuántos decimales yo escojo. No es necesario sino mostrar 3. Si a mi jefe le molestan los decimales, pues yo puedo tomar 1 o puedo tomar 2, dependiendo la necesidad. Arrastro y automáticamente todos quedaron a 3. Sumo y ese valor me va a permitir calcular el promedio. ¿Cómo calculo el promedio? El promedio es igual a la sumatoria dividido entre la cantidad de datos, que es 100. Entonces, en promedio, una cifra muy importante para hablar en la cuantitativa continua es ese 5010.9125. Y de ese tengo que decir algo, que en promedio, permítame, yo escribo, qué es lo que aparece en las recetas. ¿Quién es el promedio? X barra es igual a la sumatoria de I variando 1 hasta N de X sub I por F sub I dividido en N, que es la cantidad de datos. Profe, ¿y dónde está esa receta? Te las voy a mostrar, amigo. La sumatoria está aquí. Es decir, 521.091.250 es lo que está en el numerador. 521.091,250 dividido entre 100. Y entonces, ¿eso cuánto me da? 5.210.9125. Ese es el promedio, del cual puedo decir que en promedio de los medicamentos que tengo de esta base de datos, o sea, en promedio, el precio por unidad de regulación es de 5.210 con 9.125 centavos de pesos o de unidades monetarias. Si estoy trabajando en dólares, euros, yenes, libras esterlinas, etcétera. Porque las unidades monetarias no cambian. ¿Qué nos falta? La diferencia de medias para calcular ¿qué? La varianza. Entonces ustedes van a revisar estas 3 columnas, es la marca de clase menos el promedio. La siguiente es la marca de clase menos el promedio al cuadrado. Y la siguiente es la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. ¿Claro? ¿Claro? Listo. Finalmente, gracias, finalmente, ¿cómo voy a hacer la gráfica? Voy a graficar solo la frecuencia absoluta. Insertar, señalo la columna, insertar, gráfico recomendado, todos los gráficos, los colorcitos, aceptar, y entonces no apareció un histograma, pero lo voy a convertir en un histograma. Clic derecho,
eh, dar formato a la serie de datos. Y entonces aquí donde dice superposición de serie de qué, donde dice ancho del rango, usted le coloca en superposición de series, le coloca 0 y las barras quedan unidas. Hace el título, selecciona el intervalo que quiere que aparezca, clic derecho, seleccionar datos, entonces modificar. Entonces usted quiere que allá aparezcan las marcas de clase. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra tarea. Entonces usted llega y dice, agrega, dar formato al eje, le coloca el nombre, la categoría, pero eso ya es cuestiones de Excel. Lo básico está, este es un histograma. ¿Y por qué es un histograma? Porque las barras van unidas. Y si las barras van unidas es porque es una variable cuantitativa continua. Si las barras van separadas, es un diagrama de barras y puede ser una variable cualitativa o una variable cuantitativa discreta. O sea que los números de hermanos sí lo puedo hacer con las barras separadas. ¿Claro? ¿Me regalan un OK, por favor? Cualquier estudiante de los que nos encontramos en la sala, si tiene alguna pregunta, voy a aprovechar estos 2 minuticos para resolver las preguntas. Gracias, Judith. Gracias, Sara. Gracias, Daisy. Gracias, Melissa, Lady, María Gómez, Luz Adriana Macías, Manuel, Sara Franco, Judith. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. Gracias, Yerly. Listo. Ok, taller número 2, variable cuantitativa continua, y ya la podemos analizar. Aquí hay muchos temas que se nos quedan por fuera, pero el saber organizar una variable cuantitativa continua, pues me permite a mí irme a mi puesto de trabajo y si yo estoy trabajando con una variable cuantitativa, pues organizarla para no mostrar una cantidad de datos. Algunos dicen que acá arriba pueden decir tomar el gráfico, escoger el estilo y en el estilo pues cada uno lo personaliza. ¿Qué es lo importante del histograma? Que las barras estén como unidas. Esa es la tarea en el histograma, que las barras estén unidas. No se les olvide formato de línea de trazado. Ustedes ahí lo harán. Listo. Leo en el chat en este momento que no tengo. Perfecto. No tengo en el chat ninguna pregunta. Entonces, para mí, pues es un gusto aprovechar estos espacios con cada uno de ustedes. Los invito a que sigan aprovechando de la mejor manera los espacios que nos abre la universidad para aprender cosas. A los estudiantes de estadística, de cualquier carrera y de cualquier ciencia, la estadística les sirve. Los trabajos los tienen hechos y en la presentación del taller número 3, alguien nos muestra cómo le quedaron los gráficos, cómo terminó de llenar la tabla, el análisis que hizo o lo puede hacer con la estatura, que es una variable cuantitativa continua. Lo puede hacer con el peso para que practique estatura, peso, que está en la hoja del taller 1. Lo puede hacer en la hoja 5 con los datos que allí encuentra, que son 161 del precio por unidad de regulación, y calcula el promedio y quedo pendiente para el siguiente taller terminar de llenar la tabla, las últimas 3 columnas. Usted lo intenta, lo hace. Si se equivoca, no hay problema, simplemente
control Z, borrar o corregir la fórmula. Y la siguiente clase, en el taller número 3, con mucho gusto lo analizamos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Para la Corporación Universitaria de Asturias es muy importante contar con estudiantes con la calidad académica y sobre todo con el ahínco que muestran al vincularse a la vida profesional. Los felicito de antemano, de mi parte los felicito porque sé que a veces aprender esta temática sin una orientación cercana, sino detrás del computador, la tutoría, la virtualidad, a veces se complica, pero créanme que es muy bonito encontrarse con, después de varios meses, días, horas de trabajo, horas sin sueño, con el deber cumplido. Gracias a todos, un saludo para todos, una excelente noche, Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Nos vemos Dios mediante dentro de 8 días. Inviten a sus compañeros y de grupos y, y participen de este taller que nos enriquece cada vez más. Muchas gracias y una excelente noche. Hasta luego.